Vamos a aprender un poco sobre este tema. Los niños en la soberanía de Dios es el tema que vamos a aprender en esta preciosa mañana. Mis hermanos, en la soberanía de Dios nadie se muere antes de tiempo. Nadie. Sea hombre de fe, o sea ateo, o sea no creyente, nadie se muere antes de tiempo. En el plan soberano de Dios, nosotros podemos entender lo que es la perfecta voluntad de Dios. Si bien es cierto, está su voluntad permisible, pero se rige a base de esta gran verdad, de la voluntad perfecta de Dios. Hoy sí vamos a aprender sobre los niños en la soberanía de Dios. Quiero dejarles 3 pensamientos para poder atesorarlo en nuestro corazón. Y dice el versículo 19: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Hermanos, la primera verdad que encontramos acá es que los niños en la soberanía de Dios son niños que sufren la tiranía política. Cuando nosotros vemos que desde la antigüedad ha existido la tiranía política, la ambición de poder, creer de que son el pueblo del futuro de todas las naciones y que van a tener el dominio sobre todas las naciones. Esto fue la tentación que pasó en el corazón de este rey tirano egipcio, donde de repente fue multiplicar a un pueblo oprimido, esclavo, con la diferencia de que se estaban multiplicando y la nación y el pueblo de ellos no. Y él piensa de esta manera: ¿de qué manera freno a esta nación? La manera es matar a sus niños, matando a sus niños pequeños para que solo vivan las mujercitas y que mueran los hombrecitos. Cuando nosotros vemos lo que hay acá en esta escena, podemos entender, mis hermanos, los problemas que hay dentro de la sociedad. Podemos entender cuando nosotros no valorizamos la vida que Dios da a los niños, porque Dios tiene un propósito con los niños de manera especial. Cuando la Biblia dice no matarás, es porque nos lleva a la reflexión de que tenemos responsabilidad como padres para poder valorar la vida de los niños. Valorar la vida desde que están en el vientre de su madre. Es responsabilidad de papá y mamá de velar por los niños para que la familia pueda ser la base de la futura sociedad. Cada uno de nosotros podemos entender, mis hermanos, lo que hay en la Biblia y lo que había en el corazón de este rey pagano sin temor de Dios, para poder él cumplir sus deseos, caprichos, de acuerdo a su voluntad, en contra de lo que es el orden de Dios. Entonces, los tiempos de sufrimiento son a menudo tiempos de crecimiento para la iglesia. La iglesia es una bendición para que tenga niños. Con los niños hay que tener mucha paciencia. Con los niños, mis hermanos, tenemos que pedirle a Dios que levante maestros para que cuiden y velen por los niños para su educación. Si bien es cierto que lo hace papá, lo hace mamá en el núcleo familiar, que es la primera educación, pero en una congregación Dios demanda de responsabilidades y talentos para que puedan velar por la vida espiritual y enseñarle a los niños para que entiendan quién es Dios, para que conozcan la palabra de Dios sin manipular a los niños, para que cuando sean grandes ellos puedan saber realmente lo que es el bien y el mal, para entender el mensaje del evangelio de manera anticipada. Pero la iglesia tiene que cumplir su papel de enseñar. Le damos gracias a Dios por la vida de los maestros. Le damos gracias a Dios por la vida de los padres que valorizan la educación espiritual de los niños. Le damos gracias a Dios por la vida de los niños que sacan tiempo de venir un momento para aprender algo de la palabra de Dios.
Gloria a Dios por lo que Dios hace a través de todo ministerio, para que en el futuro pues no esperemos que salga de la vida de estos niños educados alguien con el corazón y la mente de Faraón, queriendo eliminar niños para sus propósitos egoístas y tiranos. Hermanos, cuando vemos esta gran verdad que encontramos a la luz de la palabra del Señor, cuando el momento de ellos es el más oscuro y más profundo, cuando está de verdad viviendo la angustia real cualquier familia por motivo de amenaza de la vida del niño, nosotros podemos entender de que Dios está preparando la liberación de su pueblo a través del sufrimiento indefenso de los niños. Para entender, mis hermanos, que existe la tiranía política asesina que ve a los niños como amenazantes donde realmente no lo hay, matando y usando niños para sus planes malévolos, pero entendiendo que Dios está al tanto de toda maldad que sucede en el mundo. Y entonces podemos entender que los niños en la soberanía de Dios son niños que sufren la tiranía política, directa e indirectamente. Hay muchas formas de violentar lo que realmente merecen los niños en su educación correcta, integral, normal, natural. Hay muchos pensamientos que no concuerdan con la perfecta voluntad y palabra de Dios. Pero tenemos que orar por nuestros gobernantes a pesar de lo que son, para que la gracia de Dios y su misericordia y su palabra los alcance, porque se pueden volver tiranos para sus caprichos e ideologías. Vemos esta realidad que acá presenta la palabra del Señor. Pero, hermanos, aprendiendo de la palabra de Dios, podemos nosotros encontrar otra verdad de acuerdo a los textos que estamos meditando. Y podemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor que los niños en la soberanía de Dios, el versículo 20 lo dice de esta manera: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Hermanos, aprendiendo sobre los niños en la soberanía de Dios, podemos aprender que también son niños con propósitos de la gracia divina. Entender la gracia divina de manera anticipada lo pueden entender aquellos que son apasionados por la Escritura. Lo pueden entender aquellos del por qué la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Lo pueden entender cómo funciona la gracia de Dios aquellos quienes son maduros en la fe. Pero para aquellos quienes no tienen puesto su corazón a base de la palabra de Dios, son tentados para pensar de manera desequilibrante que contradice la palabra de Dios. Pero podemos nosotros ver que 3 meses le tuvieron escondido en la casa de sus padres. Y cuando tuvieron que abandonarle por la amenaza del faraón, la hija del mismo faraón lo adoptó y lo crió para que fuera su propio hijo. Entender cómo Dios obra, hermanos, para la mente natural es incomprensible. Para los hombres que no escudriñan la Escritura, pues también les cuesta entender. Pero Dios puede usar hasta el mismo enemigo para que se cumplan sus planes. Para que nosotros podamos ver que si Dios utilizó a la misma hija del faraón para cuidar a este niño, es porque Dios tenía planes especiales para el futuro de este niño. Y entonces, mis hermanos, fue preservado maravillosamente en su infancia, porque Dios cuida en forma especial a los que ha destinado para un servicio especial. Y así protegió al niño Moisés. Podemos nosotros aprender cómo Dios obra en la vida de cada niño. Mis hermanos, no nos desanimemos por la lentitud con que se cumplen las promesas de Dios, porque a su tiempo Dios saca a luz lo que tenía para la vida de cierto niño. Aunque los hombres prolonguen sus miserias, el Señor cuidará no obstante de sus siervos con cuidados del propósito de la gracia divina, y concretará sus designios de misericordia, porque tiene que cumplirse la voluntad del Señor tal como Él lo ha diseñado desde antes de la fundación del mundo.
Dios puede llevar al desierto a su pueblo. Dios puede llevar al dolor a su pueblo. Dios puede llevar al dolor a las familias de su pueblo. Pero desde ahí hablarles del consuelo, del propósito de la gracia divina para madurar y fortalecer la fe del pueblo que es creyente en Dios. Y cuando entendamos lo que hay acá, entonces nosotros podemos aprender grandes verdades a la luz de las Escrituras. Mis hermanos, podemos nosotros aprender: esta es la vida y la inmortalidad que es sacada a luz por el Evangelio, por el propósito de la gracia divina que hay desde antes de la fundación del mundo. Podemos nosotros ver que Dios tiene un plan para cada niño. Algunos dirán: pastor, pero muchos no van a ser creyentes. Pero ni aún así Dios tiene un plan para ellos. Si nosotros recordamos de los dos hijos de Abraham, ¿se acuerdan ustedes? Podemos ver que para los dos Dios tenía planes. Y en este caso estamos hablando de Moisés. Pero nos enseña de que debemos de valorizar a los niños, la vida de los niños, porque Dios tiene planes para ellos. Mis hermanos, era tan inteligente este niño Moisés que sobrepasaba a todos los otros en rapidez y capacidad de comprensión, de instrucción, de estudio, de la sabiduría egipcia. Era un niño bastante dotado en ese sentir. Pero que viene el momento, ni aun que aprendió todo lo que puede fascinar al mundo secular, llegó el momento en que este niño pues tuvo que rechazar la sabiduría egipcia para poder hacerse de la sabiduría de Dios, porque Dios tenía planes especiales para él. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que en vista de todo esto podemos comprender a lo que renunció Moisés. Nada menos que todo un reino para guiar a un pueblo sufriente, un pueblo esclavo, a la libertad en el desierto, en una gran aventura con Dios, con el propósito de la gracia divina. Cuando nosotros veamos las grandes verdades que acá nos enseñan las Escrituras, es para entender, mis hermanos, que los niños en la soberanía de Dios son niños con propósitos de la gracia divina. Dios quiere alcanzar a los niños para su gracia, y para eso se les debe de predicar el evangelio de manera anticipada, para que en su momento salga a luz si en realidad son hombres de fe o no van a ser hombres de fe. Pero quiero terminar con el último versículo, y el último versículo dice de esta manera, versículo 21, dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Hermanos, aprendiendo sobre los niños en la soberanía de Dios, la otra verdad que nos enseña su palabra es que son niños con protección divina. La protección divina no quiere decir de que no vayan a morir niños. La protección divina quiere decir de que Dios tiene planes antes de lo que el hombre no pueda lograr entender. ¿Por qué razón muere un niño recién nacido? ¿Por qué razón ciertos niños mueren en el vientre de una madre? ¿Por qué razón ciertos niños mueren a los 3, 5 años? ¿Por qué razón los niños mueren a los 10, 8 años? Nosotros como humanos nos cuesta entender lo que puede llegar en la vida de cualquier familia. Pero lo cierto es que hay una verdad acá para entender, mis hermanos, sobre los niños en la soberanía de Dios. Son niños con protección divina. Algo le dio lectura al hermano que estaba dirigiendo, hermano Mario. Lo que dice la palabra del Señor: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Queridos padres, gracias por traer a sus niños para que se les enseñe. Gracias por la vida de los maestros, porque enseñan la palabra de Dios. Gracias por los departamentos que se dedican a los niños, porque algo van a aprender los niños. Pero nos ayuda a entender que en medio de todo lo que se enseña hay algo especial para los niños, que Dios los protege, Dios los cuida, Dios vela por ellos. Hermanos, Moisés expuesto a la muerte, sin embargo, en la providencia de Dios, él fue rescatado por la hija de Faraón.
Nos ayuda a entender, mis hermanos, que Moisés recibió educación acerca de toda la sabiduría terrenal egipcia, pero algo marcó su vida. Y es lo que va a pasar en la vida de los niños cuando entiendan el propósito de Dios para sus vidas. Puedan ser los mejores hombres que pueda dar la sociedad en educación secular, pero cuando entiendan la gracia del evangelio, cuando entiendan el poder del evangelio, algo va a suceder en la vida de los niños por lo que es la obra sobrenatural de Dios con el poder del Espíritu Santo, cuando entiendan el evangelio. Mis hermanos, Dios se compadece de los problemas de la iglesia, así como Él se compadeció de los problemas de la esclavitud de su pueblo en Egipcio. Dios sabía de los problemas que había en todo el pueblo egipcio. Había problemas de idolatría, problemas de hechicería, problemas de enemistad, de ira, de contienda, problemas de toda índole que podemos acá mencionar. Dios sabía de los problemas de su pueblo. Pero acá hay algo que marca la palabra del Señor. Dios se compadece de los problemas de su pueblo. Ni aun que el ser humano de fe falle, el Señor les va a ayudar para que puedan ellos corregirse a través de la palabra de Dios, para que Dios obre en la vida de ellos para su gloria y su honra. Y cuando nosotros vemos la vida de los niños, que Dios libre a nuestros niños de tantos problemas que tiene la sociedad, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, tantos problemas que hay en la sociedad. Nuestros niños pueden ser tentados en su momento para caer en esa desgracia de vida. Dios lo sabe. Dios sabe que cuando sacó a su pueblo de Egipto tenían problemas, pero Dios los llevó para su gloria y para su honra. Dios los llevó de triunfo en triunfo. Ni aun en todas sus flaquezas Dios obró en medio de ellos. Mis hermanos, esa liberación es tipo de lo que hizo Cristo cuando bajó desde el cielo para toda la humanidad, para todos los hombres, y de manera específica para nuestra salvación, porque en el fondo el propósito es para protección divina. Qué hermoso es entender que la protección divina que Dios da para los hombres de fe es con una protección eterna. Pero cuando es para la protección de vida del hombre natural que no vaya a ser creyente en Jesús, es para protección temporal. Porque va a llegar un momento en que Dios va a juzgar a todo ser humano. Aquel que fue creyente en Cristo, que puso su fe en Cristo, aquel que se arrepintió de sus pecados, aquel que entendió el propósito de Dios para su vida, Dios lo alcanza, lo salva, lo limpia por su gracia. Y podemos ver que esto es lo que pasa acá, mis hermanos, la razón del por qué vino Jesús al mundo. Era un hermoso niño, pero ¿saben cómo lo anunció el ángel? Y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando nosotros entendemos lo que está sucediendo acá, vamos a comprender entonces por qué tenemos que, como padres, ser responsables, sacrificarnos en que ellos vengan a la iglesia a ser enseñados, para los que ya entienden de la vida cristiana. Y para los que no, pues en la gracia de Dios, que Dios toque los corazones de los padres para que manden a sus hijos y para que escuchen el santo y bendito evangelio, para que puedan ser educados y para que en su momento ellos decidan, bueno, ¿quiero el evangelio o rechazo el evangelio? Pero se les dio el privilegio de enseñarles. Y cada uno de nosotros podemos entender que este Jesús al que ahora rechazaron, como sus padres rechazaron, de acuerdo a lo que está escribiendo acá el libro de Hechos en relación a la vida de Esteban, hablando y dando cátedra de lo que fue la vida de Moisés, es el mismo que Dios levantó para ser príncipe y salvador, según las palabras del testimonio de este hombre entregado a Dios, Esteban, que estaba demostrando su protección anticipada y eterna para los hombres de fe y para él como hombre. Ni aun que lo mate el mismo pueblo de Dios que un día fue sacado de Egipto, él está seguro que aunque el mismo pueblo de Dios lo mate, él va para el cielo. La protección para él es eterna. A diferencia de los que no van a ser creyentes. Mis hermanos,
Nada resta de la justa honra de Moisés al decir que él solo fue un esclavo y siervo de Jesucristo, un instrumento de él, y que es infinitamente opacado por el nacimiento de Jesús y su obra de redención que vino a realizar para aquellos quienes iban a creer en su bendita palabra. Porque este Jesús fue el protector de Moisés, pero también fue el protector de Esteban. Fue el protector del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Sigue siendo el protector para la iglesia y será siendo protector para las futuras generaciones quienes van a ser creyentes en Jesucristo, que por fe y arrepentimiento lleguen a los pies de Él. Cuando nosotros aprendamos estas verdades, entonces vamos a aprender un poco sobre los niños en la soberanía de Dios. Y aprendimos 3 verdades. ¿Cuáles son las verdades? Que son niños que sufren la tiranía política. Son niños con propósitos de la gracia divina. Son niños con protección divina. Hermano, lastimosamente el ser humano es violento, es egoísta, es asesino. No entiende lo que es el plan de Dios para la vida de los niños. Aquí estamos alegres, contentos, con muchos niños. Hace poco me mandaron unos reportajes de lo que están viviendo los niños allá en Pakistán, en Irán, en la India. Cómo los están matando solo por causa de ser cristianos. Tenemos instituciones internacionales con el nombre de la ONU, supuestamente para velar. Cuando se trata de ideologías terrenales, ahí andan publicando de todo. Pero cuando se trata de la vida de cristianos, no hablan, callan. Miles y miles han muerto. Y no es nada nuevo, ya pasó desde la antigüedad. Y cuando nació Jesucristo también, otro rey tirano y pagano, por causa del nacimiento de Jesucristo murieron miles. En el tiempo de Moisés también miles. En el tiempo de la iglesia contemporánea están muriendo miles de niños, solo por ser hijos de cristianos o porque los han llevado a la enseñanza de vida cristiana. Aquí estamos color de rosa. Aquí estamos con una gran bendición de escuchar el bendito evangelio. Pero allá en esos lugares donde el evangelio es prohibido, es cosa seria la vida cristiana. Se trata de la vida o de la muerte. Pero independientemente de qué se trate, Dios tiene un plan para los niños. Y es lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios en relación a nuestro tema, mis queridos hermanos. Los niños en la soberanía de Dios. Son niños que sufren la tiranía política. Son niños con propósitos de la gracia divina. Pero también son niños con protección divina. Pase lo que pase, Dios es soberano. Y Dios quiere que los niños lleguen a los pies de Jesucristo. Oramos por eso, hermanos. Hoy le estamos dando gracias a Dios por la vida de los niños. Quizás el mundo lo hace de diferente manera, pero nosotros lo hacemos pidiendo a Dios: Señor, toque el corazón de esos padres para que manden a sus niños, que les enseñen un poco de tu palabra. Señor, toca el corazón para que se levanten más maestros que apoyen los diferentes ministerios. Señor, te rogamos en tu gracia que tú proveas para que se sostengan esos ministerios. Y queremos agradecer a todos los que colaboran, a todos los que dan ofrendas, para poder seguir transmitiendo este santo evangelio, para entender, mis hermanos, de que los niños en la soberanía de Dios en este mundo sufren la tiranía política, pero también podemos entender que son niños con propósitos de la gracia divina y son niños con protección divina. Quizás algo a nosotros se nos escape como padres, como humanos, pero Dios está al tanto de los niños. Confiemos que Él tiene propósitos para nuestros niños. Que Dios bendiga a los niños y que Dios bendiga a los padres que con corazón mandan a sus niños que les enseñen algo de la palabra de Dios. Como iglesia seguimos orando por estos niños. Dios les bendiga.